Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Miren, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Papá, dame la parte de la herencia que me toca. Y el papá les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todos los suyos, se fue a un país muy lejano y allí derrochó toda su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a sentir necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo a sí mismo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí muriéndome de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía muy lejos cuando el padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se enteró, cuando se acercó a la casa, oyó la música y oyó los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu papá mandó matar el becerro más gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Papá, hace tanto tiempo que yo te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un solo cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró todos tus bienes con malas mujeres, y tú mandas a matar el becerro gordo. Y el padre repuso: Hijito, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor.
Había una vez un padre que estaba celebrando nada más y nada menos que 25 años de servicio a la comunidad en un pueblito muy pintoresco. Y entonces pues era una gran celebración, habían dado cita ya en el atrio de la iglesia. Y el alcalde de la ciudad le dijo al padre: padre, yo quiero ser el primero por tanto que ha hecho usted en esta comunidad. Yo quisiera ser el primero que me dirija a la comunidad para que les diga qué tanto bien ha hecho usted en esta comunidad. Y el padre dijo: pues muy bien, si usted, señor alcalde, quiere participar, está bien, usted puede dar unas palabras a la comunidad. Pero resulta que el alcalde no llegaba, venía retrasado, y entonces ya estaba ahí toda la comunidad, y el padre dijo: queridos hermanos, pues el alcalde quiere dirigir unas palabras a todo el pueblo, pero ¿qué hacemos mientras viene el alcalde? Ya sé, pues vamos, por lo menos vamos a rezar un rosario. Y rezaron el rosario y el alcalde no llegaba. Y luego dijo el padre: pues ¿qué más hacemos mientras llega el alcalde? Y dijeron: platíquenos, padre, ¿cuál ha sido su experiencia de estar aquí 25 años en esta comunidad? Y el padre dijo: pues fíjense que muy bien, excelente. Yo recuerdo la primera vez que llegué y ahí se me acercó una viejita y me dijo: padre, tengo algo que contarle. Fíjese, padre, y así como susurrando al oído, que aquí la gente es bien chismosa. Y dice el padre, y yo le dije: sí, ya me di cuenta que es bien chismosa la gente aquí. Pero eso no es nada, queridos hermanos, le dijo el padre, eso no es nada, eso no es nada. Cuando oí la primera confesión, me di cuenta de que ustedes estaban perdidos, que eran una comunidad llena de mentirosos, y en la primerísima persona que yo confesé, me di cuenta de que los esposos le ponían el cuerno a sus esposas y que andábamos mal. Pero después de 25 años ya la comunidad se ha convertido y la comunidad ha progresado y la comunidad es fiel y hemos trabajado todos juntos. Y entonces todos le aplaudieron al padre, pero en eso pues ya llegó el alcalde, ¿verdad? Y el alcalde pues le dijeron, pues ya llegó, padre, aquí el alcalde y él quiere dirigir unas palabras a la comunidad. Y entonces el alcalde dijo: pues quiero darle gracias al padre porque realmente el padre ha hecho muchas cosas en esta comunidad. Denle un aplauso al padre. Y también quisiera compartir con ustedes que yo tuve el privilegio de ser la primera persona que se confesó con este noble varón. Y ahí estaba su esposa del alcalde, ¿verdad? Creo que se divorciaron, vamos. No, al padre lo corrieron, lo mandaron a Estados Unidos. ¿A Tucson? No. Esto sucedió por allá en un pueblito de Sonora, no en Puebla, cerca de Magdalena. Bueno, hoy es me da gusto que sonrían porque miren, este color significa el Domingo Letare, que es el domingo de la alegría, ¿verdad? Es como vamos a celebrar ya la Semana Santa y vamos a celebrar la Semana Santa ya dentro de unos cuantos días, ¿verdad? Y es como un gozo adelantado, ¿verdad? Porque hoy es el día de la misericordia, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las páginas sublimes de la literatura bíblica es el Hijo Pródigo, ¿verdad? Una radiografía de la hermosura del corazón de Dios. ¿No sentían algo en su corazón cuando yo leía la lectura, la historia, como si fuese una película en la que nos vemos reflejados? Todos nos vemos reflejados allí. Pueden decir, pues, ¿por qué le llaman padre el hijo pródigo? O sea, ¿qué tenía de pródigo? No, el hijo, si malgastó todo. A lo mejor el hijo desquiciado, sí, está bien si quieres llamarle así, el hijo malagradecido, o el hermano mayor envidioso, o el papá loco porque estaba loco, ¿verdad? O el papá complaciente, o como diríamos en México, el papá alcahuete, ¿verdad? Que alcahueteaba a su hijo.
Pero bueno, el papá misericordioso. Es una de las 3 parábolas que encontramos a los que les gusta leer la Biblia en el capítulo 15 de San Lucas. Una de las 3 parábolas de la misericordia. La primera es la parábola de la oveja descarriada, la moneda perdida, y tenemos el hijo pródigo. Chequen por ahí el dato, Lucas capítulo 15. Resumen de la historia de la salvación, pero también síntesis de la historia personal de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también en algún momento quizá nos fuimos de la casa, ¿o no? Nosotros abusamos de nuestros papás, de nuestros viejitos. Nosotros le pedimos a nuestros papás la herencia que nos correspondía y nos acabamos todo. Nosotros no respetamos a nuestros papás. A nosotros nos importó un comino o poquito nos importó cuando ellos llegaron a su vejez y los abandonamos, nos fuimos. Los abandonamos cuando más nos necesitaban nuestros papás. Nosotros lo malgastamos todo el dinero que ellos con el sudor de su frente habían ganado. Y hasta que pasamos nosotros hambres también. Drogas, alcohol, prostitutas, juegos de azar, malos pasos, malas compañías, hasta que tocamos fondo. Un día tocamos fondo y regresamos como perrito con la cola entre las patas a decirle a nuestro papá: apá, perdóname. Amá, perdóname. A Cristo lo criticaban por tratar bien a la gente mala, a la gente de mala fama, como a las prostitutas, a los publicanos, a los pecadores, a los cobradores de impuestos, etcétera, ¿verdad? ¿Y quiénes lo criticaban? Pues lo criticaban los fariseos, los letrados de la época, lo criticaba la élite, lo criticaba la aristocracia de la época. Pues a ellos se dirige esta historia. Ellos fueron los destinatarios principales. A ellos Jesús les habló del amor de Dios, que no sé si les entró por un lado y les salió por el otro, pero a ellos se dirigía Jesús, a la aristocracia de su época. Yo hago lo mismo, mijitos, que hace Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Amar profundamente a los pecadores arrepentidos. Porque, a ver, les dijo Jesús, ¿ustedes tienen hijos? ¿Tienen hijos? Para que me entiendan. Y como nadie contestaba, bueno, entonces les voy a contar esta historia. Había una vez un hombre que tenía 2 hijos. Y les habló entonces de la misericordia, y sus corazones quedaron totalmente derretidos. Los protagonistas de la historia aquí es fácil de entenderlo, son un hijo mayor, un hijo menor y el papá. Curiosamente en este texto la palabra el papá se menciona 14 veces porque el papá es el más importante. Y el hijo va y le dice: papá, dame la parte que me toca de tu fortuna. A ver, si tu hijo fuese y te dijera: papá, amá, dame todo lo que tienes en el banco, dame la parte que me corresponde, ¿cómo te sentirías? Oye, me estás usando. Si no me he muerto, ¿qué no las fortunas se reparten cuando la persona ya no está? ¿Qué te pasa, hijito? En aquella época, de acuerdo a la ley judía, los hijos menores recibían solamente 1/3 y el hijo primogénito, por derechos de primogenitura, recibía 2 partes. Entonces al otro hijo, el envidioso, a él le tocaba más, ¿no? Pero allí se produce una primera ruptura. Entonces el hijo se lleva todo y se va, ¿verdad? Allá, no sé, alguna ciudad famosa por allá, como Las Vegas o allá Dubái, alguna ciudad, se va y se lo gasta absolutamente todo. Y tuvo que trabajar de porquerizo. De ahí viene la palabra porquería, ¿verdad? De puerco. Porquerizo era como... O sea, ¿qué cosa más humillante puede haber? Imagínate, si Dios te da la fortuna y luego estás cuidando puercos. O sea, si Dios te da su gracia y luego caes en el fondo del pantano, ¿verdad? Y entonces pasó hambre.
Y cuando nosotros rompemos con Dios, pasamos hambre. Qué horrible se siente estar alejado de Dios. Olvidarse de Dios es la muerte, porque nada nos satisface, nada satisface. El maldito dinero no satisface, se acaba el maldito dinero. El maldito alcohol va a deprimir a la persona más. La maldita droga va a enloquecer a la persona más. El sexo desenfrenado va a hacer que la persona se sienta asqueada. La maldita fama va a atontar a la persona. Y luego nosotros, ¿verdad?, tocamos fondo. Y añoramos la casa de nuestro papá. Añoramos la casa paterna. Pero ¿qué es tocar fondo? ¿Qué es tocar fondo? Señor, le comunico, después de estos estudios que le hemos hecho, Señor, con mucho dolor en mi corazón, debo de comunicarle que tiene usted cáncer. Tengo algo que decirle, Señor. Su hijo se acaba de suicidar. Mire, tengo malas noticias que darle. Su mamá tenía una depresión y murió de una profunda tristeza. A ver, señor Pérez, respiro profundo. Tengo una noticia que darle. Su padre acaba de sufrir un infarto. Siento mucho decirle que su hermano está en la cárcel. El negocio de la familia quebró. Eso es tocar fondo, ¿verdad? Muchas veces en la vida. Y eso es lo único que nos impulsa a cambiar. Tocar fondo cuando alguien ya se murió, cuando ya algo se destruyó, ¿verdad? Y entonces él se pone a pensar y dice, no puede ser. Volveré a la casa de mi padre y le diré que me trate como uno más de sus jornaleros. Y llegó y le dijo, papá, trátame como el último de tus esclavos, como el menos importante de tus jornaleros. Por favor, papá, no privilegios, por favor. Y sorpresa, el padre lo recibe con mucha alegría. El padre no recrimina su conducta. El padre organiza un banquete, un banquetazo contra todo pronóstico, ¿verdad? Y nosotros diríamos, qué padre tan alcahuete. Qué padre tan consentidor. Y eso, por supuesto, suscita la envidia del hijo mayor, que le dice, no le dice mi hermano, dice ese hijo tuyo se malgastó todo. No dice mi hermano. O sea, ahí se cambiaron los papeles y resulta que el hijo bueno es más repugnantito, como dirían, ¿verdad ustedes?, que el hijo malo. Y con antipatía le reclama al papá su cabrito. Papá, pero ¿cómo se te ocurre? Cuando todo lo que había en la finca era de él. Y el hermano mayor envidioso representa a los fariseos, y representa a los que se creen, y representa a los envidiosos, los que son perfectos, ortodoxos, puritanos, cumplidores pero insensibles, fieles pero sin amor. Sí, obedecen la ley, siguen todo al pie de la letra, son fieles al culto, pero carecen de amor. Entonces, ¿de qué te sirve? Porque como dice San Pablo, sin amor, de nada te valen todas las demás virtudes que tú puedas decir que tengas. No te sirve de nada. Entonces, hermanos, Dios es bueno, Dios es indulgente, Dios es comprensivo, Dios está lleno de misericordia, Dios rebosa de amor. Y les voy a decir algo, Dios es menos exigente de lo que nosotros nos imaginamos. Dios perdona siempre nuestros pecados. Dios rompe la ficha del archivo y comienza un historial nuevo cuando nos arrepentimos. Mañana va a haber confesiones, en la tarde mañana a las 6. Menos exigentes. Padre, a ver, Dios es menos exigente de lo que nosotros pensamos. ¿Cómo? ¿No puede usted decir eso? Y entonces Mateo 25, donde Cristo dice, apártense de mí, malditos, etcétera, etcétera. Bueno, si tú tienes Mateo 25, yo tengo otro texto para decirte que Dios es menos exigente de lo que nosotros creemos. A ver, ¿cuál? El buen ladrón. A ver, el buen ladrón. A ver, dime, el buen ladrón, ¿qué méritos tuvo?
¿Qué méritos tuvo el buen ladrón? ¿Por qué le llamamos buen ladrón? ¿Por qué? A ver, si se había convertido solamente movido por el miedo. No tenía Biblia, no tenía el Torah, no iba a la sinagoga y a lo mejor le robó a medio mundo y nunca le había retornado a nadie lo que le había robado. Entonces, ¿por qué decimos el buen ladrón? Pero era un cabrito totalmente quebrado ahí delante de Jesús. Jesús, 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 acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y lo que le contestó Jesús ha escandalizado y seguirá escandalizando a cualquier iglesia que ha existido sobre la faz de la tierra. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces nosotros los hermanos mayores decimos, hey, pero a ver, las pláticas, ¿dónde está su certificado de bautismo? ¿Dónde está su certificado de matrimonio? A ver, ¿dónde está su credencial parroquial? A ver a qué se dedicaba, qué hacía, nunca lo veíamos, etcétera, porque no entendemos la misericordia de Dios. A ver, ¿qué tenemos que hacer para ir al cielo? Si les preguntara. Pues cumplir, tener todos los sacramentos, eso sí, tener todos los sacramentos en regla. Cumplir, apoyar, ser activo, estar comprometido, cumplir los 10 mandamientos. Pero si le preguntáramos a Jesús, Él estaría tendría una respuesta radicalmente diferente, porque Cristo quebró todas las reglas, porque así es el corazoncito de Dios. Él quiebra las reglas, Dios, las reglas que Él mismo puso, porque fíjense, este ladroncito a lo mejor era tan buen ladrón que hasta el corazón de Cristo se robó, ¿verdad? Era tan buen ladrón, ¿verdad? Pero este ladroncito, imagínense, no reúne las condiciones según la Iglesia Católica para salvarse. ¿Saben por qué? Porque no tenía los sacramentos, no tenía Biblia, no iba, robó, nunca restituyó lo robado. Y luego la Iglesia Católica dice que tiene que haber atrición y contrición. ¿Qué es la atrición? La atrición es el miedo al infierno, pero no es suficiente. Tiene que haber la contrición, que es el confesar sus pecados sintiendo profundamente arrepentido por el amor que se le profesa a Dios. Él nada más tuvo atrición, miedo. Y Cristo dijo, no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque para salvarse, lo único que tienes que hacer es decir, Señor Jesús, por favor, Señor Jesús, ayúdame, ten misericordia de mí. Eso es lo que tienes que decir, y la puerta se abre. Decía un padre, es un padre ya un poquito mayor de edad, que se llama Jorge Gómez Girón. Es un padre español muy bueno, que da muy buenas conferencias y pláticas. Dice que cuando tú te mueras, cuando nosotros nos muramos, lo más seguro es que no va a haber un sacerdote que te confiese. No va a haber. Cuando yo me muera, lo más seguro es que no va a haber un sacerdote que me confiese y que me dé la absolución. Y lo más seguro es que cuando tú te mueras, no va a haber ningún sacerdote que esté allí para darte la absolución. Entonces, ¿a dónde nos vamos a ir? Y dice él, pero yo les voy a dar, dice el padre Jorge Gómez, pero yo les voy a dar 3 palabras, dice, 3 palabritas que cuando estén a punto de morir, díganlas y se irán a la vida eterna. That's it, es todo. ¿Y cuáles son esas 3 palabritas? Dice el padre, Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. No entendemos la misericordia de Dios.
Por eso entonces, si Dios es misericordioso, debemos también nosotros ser misericordiosos. Y hay que perdonar a los que nos ofenden, porque Dios nos perdona a nosotros, porque rezamos el Padre Nuestro y decimos: Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Tienes a alguien en tu lista negra que te haya hecho mucho daño? Pues lo más seguro es que sí, perdónalo. Pero ¿por qué lo debo de perdonar si yo le presté dinero y no me lo paga? Bueno, en primer lugar, ¿para qué le prestas, verdad? No, es que él me dijo él me dijo que me iba a pagar. Ya olvídalo, no te va a pagar. Más si es de tu familia, no te va a pagar. Pero es que él me prometió que me va a pagar. Mira, Rosa, no te va a pagar. Rosita, por favor, no te va a pagar ya. Pero él me dijo que me iba a pagar. ¿Cuándo? Pues no me dijo cuándo, nada más me dijo que me iba a pagar, ¿verdad? Ya perdónalo, ¿verdad? Perdónalo. Porque, ¿sabes por qué? Porque si hay personas que tú tienes en tu lista negra, personas que te han hecho mucho daño, tu nombre también está en la lista negra de alguien. O sea, tú también le has hecho mucho daño a alguien. No es que ya no me acuerdo. Bueno, no te acuerdas, pero así somos los seres humanos. A veces hacemos daño y no nos acordamos. Napoleón Bonaparte condenaba a los soldados cuando estaban desayunando todos los demás, y un día un soldado que había sido condenado a morir estaba a punto de ser ejecutado, y la madre de Napoleón Bonaparte le dijo: por favor general, no mate a mi hijo, tenga misericordia de él. Y Napoleón le dijo: señora, su hijo no merece nada, no lo merece su hijo. General, yo no le estoy pidiendo justicia. Yo sé que mi hijo no lo merece, se ha portado mal y merece todos los castigos. Yo lo único que le estoy pidiendo es misericordia. Y Napoleón Bonaparte dijo: qué mujer tan sabia, no lo había yo pensado de esa manera. Por favor, salven al soldado. Hermano, faltan 14 días para la Semana Santa. Perdonemos a los que nos han ofendido. Y si ya no están en nuestras vidas, pues recemos por ellos. Amén.